A otro plano. Quiero llevarla al mes de mayo. La última, y vamos a tomar como referencia encuesta Academ. Por esto a propósito de cómo ha ido cambiando su posición en las encuestas, porque hasta mayo usted punteaban todas las encuestas y todos nos preguntábamos, lo más probable es que Evelyn Matei sea la próxima presidenta de Chile. Voy a hacer. Ahí, ya, pero déjeme llegar a eso. Me imagino que si está en campañas porque siente que va a ser así. 17 puntos. A la semana siguiente queda en segundo lugar con 16, le pasa a José Antonio Kast y termina el mes de junio, o sea, en un mes, en tercer lugar con 10 puntos. Ustedes como comando, como estructura, me imagino que han analizado eso, porque más allá de lo que se dio o no de las encuestas, establecer qué pasó, que en un minuto íbamos punteando y de pronto estábamos tercero y de pronto ya parece que los encuestas hoy día dicen que los que pasan a segunda vuelta son otros. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en ustedes? ¿Pasó algo en el electorado? Fíjate que yo al principio me sentí muy incómoda con esto de tener que hablar de política. Yo lo pasé maravilloso como alcaldesa. Básicamente porque uno está para solucionar problemas. Claro. Y la política, eso de que pegarle a uno, pegarle al otro, que te peguen a ti, qué sé yo, prácticamente no existía. En Providencia era súper lindo porque nosotros llevábamos algún proyecto de la municipalidad, lo conversábamos mucho con todos los concejales y concejalas del partido que fueran, daba lo mismo, porque estábamos todos preocupados de cómo hacerlo lo mejor posible para nuestros vecinos, para la municipalidad. Entonces, esto de tener que empezar a hablar de nuevo de política y de partidos políticos, me sentí muy incómoda. Y yo creo que eso se notó. Bueno, además hubo campañas destinadas y campañas muy millonarias y muy brutales, yo diría, ¿no es cierto? En que también se trató de decir que yo me bajaba, que tenía Alzheimer, la cantidad de cosas que se dijeron de mí. Pero yo ahora me he sentido como súper cómoda de nuevo porque he decidido que aunque estoy en la carrera presidencial, voy a volver a preocuparme mucho más de los problemas que de la política. Entonces, ese choque al principio de tener que hablar y hablar con partidos y qué sé yo, de verdad me dio lata. Porque lo mío es preocuparme de la seguridad ciudadana, es preocuparme que la gente lo pase bien, era preocuparme, ¿no es cierto?, de que a nuestros pequeños empresarios les fuera bien, era preocuparse del arbolado, era preocuparse de la cultura, de la alegría y qué sé yo. Y entonces, como finalmente yo he optado por hacer una campaña muy dedicada a los problemas concretos de la persona, me estoy saliendo de toda esa cosa de la política y que este extremo y que el otro extremo y nada, y le estoy hablando nomás a los chilenos, que yo creo que además la mayoría de los chilenos no están ni ahí con ningún partido político, sino que lo que quieren es que les solucionen Pero los problemas. candidato, usted decía como la cosa de la política, de pegarse los unos a los otros, sí. Pero usted le pegó súper fuerte, es cosa de acordarse cuando mandó a callar a la ministra vocera de gobierno. Pero, es decir, el tema de que los políticos se pelean entre ellos y que esta cosa de la rudeza de la política... Esa fue la época en que yo estaba incómoda. Efectivamente, esa fue la época en que yo estaba incómoda. Además, era re fácil estar incómoda porque yo... Mira, una anécdota. Yo en algún momento hice un tuit que había mandado a pedir información sobre esta cosa de Codelco con el litio, con Soquimich. Bastó que yo dijera eso, salieron 3 ministros a pegarme, salió todo el directorio de Codelco a decir que yo... y yo lo único que había dicho era que iba a mandar a pedir información. Resulta que ahora todos los candidatos están en contra de ese trato entre Codelco y el litio, todos prácticamente, y a nadie le pegan. O sea, aquí había una cosa... Sí, pero tomando entonces lo que usted dice, cuando usted mandó a callar a la ministra vocera de gobierno, que ya una me tenían harta. ¿Ah? Me tenían harta. La verdad es que me pegaban una y otra vez por cosas que muchas veces eran muy injustas. Porque pero fue la época en que yo estaba más metida en la política y me salí de todo eso. ¿Usted siente que no va a caer de nuevo como en ese tono? No estoy ni ahí en eso. Porque yo creo que a los chilenos realmente lo que les importa es que a sus hijos no los maten camino al colegio. Que cuando lleguen en la tarde de trabajar no les hayan desvalijado la casa. No sé si ustedes leyeron la carta de esta pequeñita. Sí, la vimos. La Maite, con su hermanita. Esos son los
problemas que a la gente le importan y no tanto estas cosas políticas que desgraciadamente como que en algún minuto caí en eso y ¿sabes qué más? Me carga. Sí. Así que me salí de esa cuestión, estoy súper buena onda, lo estoy pasando bien y lo que estoy segura que voy a pasar a la segunda vuelta. Y lo que estoy preocupada es de ver cómo solucionamos las cosas que a los chilenos y chilenas le causan más angustia. Que tiene que ver con la inmigración ilegal muy descontrolada. Metámonos en esos temas. Claro, Por encantada. ejemplo, en delincuencia. Usted menciona esta carta de Maite Andrade que se llama Fuego Artificial y Balazos, sí fue titulado. Lo voy a decir rápidamente, tengo 11 años, vivo en Bajos de Mena, ya aprendí que luego de un fuego artificial se escuchan muchos balazos. Me molesta mucho, ya que tengo una hermanita pequeña de 1 año y 10 meses que al escuchar ruidos fuertes comienza a tiritar. Parece no sentir miedo es un lujo. Por medio de esta carta quiero pedir que por favor trabajen por la seguridad de este sector y así poder vivir con el lujo de la tranquilidad, lo que dice Maite Andrade. ¿Te das cuenta que sea un lujo la tranquilidad? Bueno, es terrible constatarlo en la carta de una niña de 11 años. Considerando que el tema de seguridad hoy día está presente en todas las candidaturas, ¿cuál es la diferencia que tiene usted con las propuestas de seguridad que tiene, por ejemplo, José Antonio Kast? No, sí, probablemente en las propuestas no hay ninguna diferencia, pero hay una diferencia muy grande. ¿Cuál? Yo ya lo hice en Providencia. ¿Ya? Yo tengo esa experiencia. Durante 8 años tuvimos el mejor sistema de seguridad de todas las municipalidades de Chile. No hay ninguna municipalidad que haya detenido a 950 delincuentes al año. Eso es como 2,5 al día. Entonces, tengo los equipos, pero sobre todo sé hacerlo. Porque, ¿Y es extrapolable la realidad de un municipio a la realidad país con todas las complejidades que tiene? Naturalmente. Por ejemplo, nosotros vimos... ¿Pero del municipio de Providencia, candidata? Sí, pero cuando yo... sí, absolutamente. ¿Con los y te voy a medios que contar, tiene? cuando yo llegué a Montserrat, estábamos en DICOM. Estaban en DICOM. La municipalidad estaba en DICOM. Teníamos una deuda enorme, 7.000 millones de pesos. Yo tuve que cortar gastos para poder tener un sistema de seguridad porque no nos daba. Entonces sí, pero por ejemplo nosotros vimos la importancia que tenían las cámaras. Cuando yo llegué teníamos como 45 cámaras y además los carabineros no las podían ver. Cuando yo me fui teníamos ya como 450. ¿Y por qué son tan importantes las cámaras? Porque hoy día mucha gente tiene miedo. Miedo de ir a declarar. Por ejemplo, le hacen un portonazo o cualquier cosa. Pero para que la gente después vaya a declarar a la fiscalía, generalmente tienen mucho miedo. Entonces la cámara, si tú tienes una cámara que captó... Avala. Claro, o sea, aunque la persona no vaya a declarar, tú tienes forma de probar que fueron eso. Por ejemplo, a nosotros en Providencia nos mataron a un hombre joven, 42 años tenía, en el Parque Balmaceda. Y como nosotros sabíamos todas las cámaras que teníamos, pero además sabíamos qué instituciones privadas tenían cámaras, clínicas, hospitales, universidades, etcétera, empezamos a recopilar toda la información. A las 24, 48 horas le dimos así un alto de información a la PDI. A los 2 días tenían... Alcaldesa, le iba a decir, perdón. Entonces, Evelyn, déjeme preguntarle una cosa, así como en beneficio del tiempo, para que la gente también, potenciales electores, queremos tener 140.000 cámaras. Porque usted habla de una inversión... De Arica a Punta Arenas. Usted habla de una inversión de 2.500 millones de dólares. Enorme, muy grande. Es una inversión gigantesca en seguridad. ¿Le podría contar a la gente cómo se va a destinar esos 2.500 millones de dólares? Claro. En primer lugar, vamos a tener aviones no tripulados que cuesta más o menos cada 30 millones de dólares cada uno. Los drones, que claro, no es el dron típico. No es el dron de Falabella, no. Sí. Son aviones no tripulados militares para poder controlar la frontera, porque la parte norte hacia Perú ya está bastante más controlada, pero todo lo que da con Bolivia, donde hay más de 150 pasos o no sé cuántos, ilegales, tú los tienes que controlar desde el aire. Y ahí vamos a tener por lo menos 4, pueden volar a 100 kilómetros por hora, así que los tenemos todos bien claritos. Entonces, para cuidar la frontera, porque realmente no más inmigración ilegal, no más. ¿Qué harían esos drones, candidata, para entender, vamos a la migración también? ¿Qué harían por esos ejemplo, drones? te avisan, porque pueden mirar desde arriba, ¿no es cierto? Te avisan cuando viene gente acercándose a la frontera. Entonces, tú inmediatamente mandas a militares con carabineros, con PDI, e impides que entren a Chile. Los mandas de vuelta. O, por ejemplo, se están llevando autos robados o camiones robados, o entran
camiones cargados de fruta que traen mosca de la fruta. Entonces, todo eso te dan una alerta temprana y tú tienes tiempo para ir allá e impedir que entren o que salgan con las cosas Y usted va más lejos porque plantea también una en el suerte mar. como de cárceles momentáneas para... más allá de cárceles, este sistema... ¿Qué son? Son campamentos, a ver, como los campamentos mineros. A ver, es cuando usted dice, estamos hablando de la migración ilegal, ya, esta especie de drones militares. Claro. Hay mucha gente que va a pasar igual, porque hasta Estados Unidos, que tiene 8.000 cosas, igual le pasa gente. A eso los vamos a mandar cuando tú los pillas. ¿Va a tener un centro de retención de migrantes? Un centro de retención con fiscales y con jueces ahí mismo, de tal manera que, por ejemplo, si alguien dice, mire, lo que pasa es que a mí me están persiguiendo y yo pido asilo político o algo así, inmediatamente se puede ver si es cierto o no. A ese se verá qué es lo que pasa, pero a todos los demás de vuelta. ¿Y a todos los demás de vuelta a dónde? De por donde mismo entraron. ¿Pero a Bolivia? Porque a Bolivia, y por eso que... Pero Bolivia, es que ahí el tema es cuando pero Bolivia, supuestamente... Pero ahora vamos a tener otro presidente. ¿Ah? Vamos a tener otro presidente. ¿Y usted el presidente va a ser de centro derecha. ¿Y usted cree que el presidente de centro derecha va a aceptar que toda esa gente de la cual Bolivia se libró porque ya pasaron a Chile, va a estar dispuesto a recibir a esas 100 No, porque nosotros vamos a hacer un trato con el gobierno de Bolivia, eso es lo que espero, de tal manera de incluso nosotros ayudarles a ellos también para que no entren a Bolivia. O sea, pero ahí tiene que estar con Perú. Porque con Perú y con Bolivia. Es que con Perú es bastante más fácil. Ya, pero entonces usted dice que hay que hacer un trato con el gobierno de Bolivia con la esperanza de que sea alguien afín a su ideología y ahí fortalecer la frontera peruano-boliviana. Claro, ya. Exactamente. Y con esas cientos de personas que están esperando pasar, ¿usted cree que es posible? Yo prefiero por último pagarles un avión para que se vayan a su país de origen. ¿Cuánto sale pagarle a mucho menos que estén acá. A ver, dije delinquiendo. Algunos de ellos vienen a delinquir, otros no vienen a delinquir. Pero lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, estuve en Arica. Hay un cerro entero que se llama Cerro Chuño, totalmente tomado. Y ahí eso lo opera el crimen organizado. Se han encontrado cuerpos enterrados, obviamente. Sí, es que, perdón, es como que eso es otra cosa. Porque esa gente ya está instalada y están el Cerro Chuño y está el Tren de Aragua. Lo que quiero saber es que usted, estos campamentos, está la gente ahí, gente que pide asilo, el resto de la gente quiere deportarlo. Así es. Así es. ¿Y usted cree que es factible mandar aviones que aterricen en Venezuela? Pero podrán aterrizar en Colombia. Ya, usted está... ¿Es factible eso? Al lado de Venezuela. Dentro de las propuestas también usted menciona... Pero también yo quiero señalar lo siguiente. Cuando tú además empiezas a deportar, menos gente viene. Desincentiva. O sea, hoy día los inmigrantes tienen muchas ventajas por sobre los chilenos. O sea, por ejemplo, los cupos en salas cunas tienen preferencia los extranjeros ilegales. No tienen preferencia, se los acepta, pero no es que tengan preferencia. Tienen preferencia. Se los acepta igual que a los chilenos, todos están en lista de espera. Hay listas de espera en sala cuna para chilenos y para extranjeros. Pero como tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, ellos tienen primero las primeras opciones. Y yo lo que quiero señalar es que, por ejemplo, nosotros no podemos seguir dando bonos a un extranjero ilegal. No podemos, no tenemos por qué. O sea, realmente para mí el tema, y no es para mí, yo lo escucho en todas partes. Estuve el otro día, por ejemplo, en la Estación Central y me decían, mire, si lo que pasa es que ya no se puede vivir. Son otras costumbres, fiestean hasta las 2, 3 de la mañana. Yo quiero señalar que cuando llegaron los primeros venezolanos y qué sé yo, nosotros en Providencia teníamos un programa, porque casi todos eran profesionales, y les teníamos programas para que pudieran hacer el EUNACOM, ¿no es cierto? Ellos nos ayudaron mucho en la pandemia, etcétera. Pero ahora último está llegando personas que no tienen una profesión, que están... Y además la cantidad de delincuentes que están entrando. O sea, nosotros en Chile nunca habíamos tenido esta cantidad de secuestro, ni de extorsión, ni de asesinatos por encargo. O sea, realmente la violencia que hay hoy día, yo la asocio muy fuertemente. A nosotros en Providencia nos tocó, por ejemplo, descubrir los motochorros.
Motochorros eran como 120 venezolanos que habían venido a delinquir, básicamente robar teléfonos en moto. Y nosotros dijimos al gobierno, esto es crimen organizado, no nos creían. Gran parte de Makes, por ejemplo, gran parte de Makes, eso también es crimen organizado. Uh-huh. La gente cree que es comercio ilegal nomás. No, aquí hay gente que se roba los camiones enteros, que falsifica las cosas. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de la inmigración descontrolada que tenemos es lo primero que vamos a... algo ahí, porque dentro de su propuesta también está la creación de una policía militar fronteriza. Esa es la que tiene que reaccionar rápido. Pero esa policía, cuando el dron... ¿quiénes son? ¿Carabineros? ¿Son militares? ¿Es una nueva fuerza? Es un grupo conjunto. Es un grupo conjunto, básicamente, donde está Fuerza Aérea, de tal manera de tener helicóptero y poder moverse rápido. Obviamente que Ejército, también Carabineros, PDI, en algunos casos, por ejemplo, podrá ser aduana, cuando vienen, por ejemplo, camiones completos, con fruta. Hoy día, por ejemplo, estamos a punto de perder la calidad de país libre de mosca de la fruta. Y eso sería devastador para nuestras exportaciones. Y eso es porque vienen camiones enteros. Candidata, pero ¿qué le pasa a usted cuando se conocen todas las semanas hechos de corrupción en esas policías que están en la frontera? Por eso que justamente uno tiene que tener, primero, mucha rotación. Mucha rotación. Esto es algo que nosotros lo vimos. Finalmente, lo que sucede es que la gente que fiscaliza empieza después de un tiempo o a hacer más mano blanda, o a veces cuando hay crimen organizado, generalmente los amenazan, ¿no? Y lo que está pasando, por ejemplo, en Gendarmería, mucha amenaza. Pasa también en aduana. Pero por eso que primero, rotación. Y segundo, uno tiene que estar con el tema, se le llama contrainteligencia, pero es básicamente medidas para mirar si hay alguien que está cambiando de estilo de vida. Se llama el control interno. El control interno en algunas partes, contrainteligencia en otras, pues es lo mismo. Control interno. Pero, o sea, tienen que haber penas muy duras para el que, pero también tiene que haber una forma en que alguien diga, ¿sabe qué más? Me están amenazando mis hijos. Que haya la posibilidad de denunciar. Usted propone la construcción de cinco nuevas cárceles de alta seguridad. ¿Ya se sabe, se establece dónde estarían estas cárceles? Algunas sí. Hay dos que están en el desierto. Una cerca de, o sea, hacia el norte de Copiapó, y la otra es cerca de Calama, me parece. Perfecto. Pero sí, tenemos los lugares, y además, hoy día, para hacer una cárcel nueva, demoran como 10 años. Claro. 10 años, entre los permisos, el diseño, la licitación y qué sé yo. Entonces nosotros estamos pensando bajarlo a 3 años. Básicamente los permisos sean prioridad presidencial, pero además el diseño tiene que ser modular, nada de estar diseñando cada cárcel, y además la construcción industrial. Pero para diseño modular y todo eso, a ver, son cárceles en lugares que no son urbanos, me imagino yo. No urbanos. Para que no urbanos. A ver, pero acá hay un plan finalmente de este gobierno que se llama el Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria. Sí, pero son muy pocos cupos. Pero es que aquí muestra lo difícil que es hacer cárcel. Se están haciendo en proyecto, en este minuto se están empezando a construir 6 cárceles, candidata. A ver, hay otras 11 cárceles que están en proceso de aprobación. También se quiere ampliar, y se dice, claro, que el promedio en llevar adelante una cárcel son 8 años hoy día. Sí, pero por ejemplo, en El Salvador la construyeron en un año y medio. Es que esa es la diferencia. Acá se está tratando de hacer una cárcel de seguridad al lado de Santiago 1. Y es que eso no tiene sentido. Y está la oposición de los vecinos, la oposición del alcalde. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque las cárceles de máxima. Ya, el modelo de Bukele lo ayudaron los chinos, llegaron, le ayudaron, pusieron en medio del desierto. ¿Usted seguiría ese modelo? Ese modelo. ¿Cómo se implementa en Chile ese modelo? Por ejemplo, en el sitio, ahí al norte de Copiapó, que lo conozco bien, ahí van a ir 2 cárceles. Hay una que está en este momento en licitación, y nosotros, bueno, y eso ya tiene los permisos, ya está todo eso listo, está en este momento en licitación. Yo no creo que haya oferentes, pero en fin. Y al lado, como ese... Al frente están los Carabineros, o sea, eso ya está todo listo.
Por lo tanto, una cárcel. Ya, pero esa de cárcel está máxima dentro del seguridad. plan del gobierno, de los que está. Claro. ¿Usted dice que es Alto Hospicio fase 2? Espérate, no. Esto es Copiapó. Copiapó. Ya. Hacia el norte de Copiapó. Esa está en este momento en licitación, ¿ya? Y no se ha abierto todavía la licitación. Y nosotros vamos a poner una al lado. Aprovechar Y eso los permisos significa ya que ya otorgados, tiene el claro. agua, que tiene la luz, que tiene los permisos, que tiene los gendarmes, tienes todo. Hablan de Entonces, compensaciones también para las comunidades que siempre reclaman que nadie quiere tener una cárcel en obviamente, su tiene que haber su patio. compensación, porque para nadie, o sea, Pero si, todo- perdón, pero si está en proceso de licitación, yo no creo yo no que, creo usted que dice que se va a estar vacante, Yo que creo- va a estar desierto. yo creo que vamos a tener que construir Entonces las dos. usted va a decir, en ese mismo lugar, Así es. nosotros por decreto, Son como 800 hectáreas. por decreto presidencial no vamos a hacer ninguna licitación. El Estado, No. Se hace licitación. pero si está desierta. ¿Perdón? Pero si Lo si que no se pasa es que- presenta nadie, Lo que pasa ¿qué es es que lo que va a hacer? Lo que pasa es que probablemente esta va a estar desierta porque yo creo que están ofreciendo muy poco dinero. Ya. Las cosas están mucho más caras de Entonces- lo que era. Entonces nosotros vamos a volver a licitar, pero con otro método de construcción. Una mejor oferta. Una construcción que no es ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo, Modular. sino que son paneles que vienen, que se ponen, que vienen con la luz eléctrica, con el agua, con todo listo, modulares, nada de estar haciendo El un modelo diseño de cárceles especial. de Bukele inspira algo, ¿no? Digo en términos de construcción. A ver, yo no estoy hablando necesariamente, o sea, a mí hay cosas de las cárceles de Bukele que, por ejemplo, toda esa forma en que tratan a los presos, que los exhiben y qué sé yo, a mí eso no me parece. Lo que yo estoy hablando es de la rapidez y De la del método de construcción, claro. construcción. De la arquitectura, por decirlo de algún modo, de la Exactamente, cárcel. ¿no es cierto? Y eso se puede hacer Oiga. en Chile. Nosotros estamos viendo quiénes son los que construyen. Hay empresas en México, hay empresas en Estados Unidos, hay empresas chinas. O sea, todo eso ya lo tenemos Perfecto. visto. Tenemos- Y la verdad es que no tenemos por Sí. qué demorarnos 9 años Sí. en construir. Nos quedan 10 minutos, entonces quiero preguntarle también por el tema, porque vamos a ocupar el mismo tiempo para todos los candidatos. El tema